la Secretaría de la Defensa Nacional bombardeará nubes en la Ciudad de México, esto para provocar lluvias en el Cutzamala. Para hablar sobre este tema, agradecemos al ingeniero geofísico Alberto Hernández Unzón, quien es miembro del Comité Científico Asesor de Fenómenos Hidrometeorológicos. Alberto, me da muchísimo gusto saludarte. Te saluda Belinda Urías. ¿Qué tal, Belinda? Mucho gusto, muy buenos días para servirte. Muy buenos días, pues platícanos un poquito. Ayer estuvimos nosotros comentando acerca de este bombardeo. ¿Qué condiciones atmosféricas se deben presentar para poder llevar a cabo pues este tipo de procedimiento? Qué bueno que lo comentas, ya este tipo de proyectos de modificación artificial del tiempo tienen una gran historia, prácticamente desde que existe la sequía. En México en 1925 se han hecho muchos proyectos, pero como bien comentas, se necesitan condiciones ya meteorológicas para que se pueda realizar un proyecto en firme, es decir, que se tengan nubes de tormenta, no cualquier tipo de nube, Belinda, sino prácticamente estas nubes de desarrollo vertical. No se puede sembrar una nube alta como los cirrus, que son los propicios de esta época del año. Las nubes altas no producen lluvia, Belinda, tampoco las nubes medias, así que tienen que ser nubes ya de desarrollo vertical. No pueden ser estas nubes en forma aborregada, las cúmulos simples, sino que al disparar yoduro de plata, lo que se pretende precisamente es modificar artificialmente el tiempo, y lo único que pueden hacer en la física de la atmósfera es acelerar el proceso de la lluvia. Eso es lo que la Organización Meteorológica Mundial, y en este caso en México el Comité Científico Asesor, se ha discutido precisamente hacia este tema. Hay físicos del Departamento de Geofísica Aplicada de la UNAM como el doctor Fernando García, que ya se ha reunido precisamente con la gente que está realizando estos experimentos, y lo único que se les dice es que lo único que pueden hacer es acelerar el proceso de la lluvia. Tiene que haber la condición primero de humedad, arriba del 70% de humedad, el campo propicio de vientos verticales de la atmósfera, y al final de cuentas es poco verificable la eficacia de estos sistemas de modificación artificial del tiempo. Ya en estos últimos años incluso se ha visto que en algunas poblaciones como en Jilotepec, pues están al contrario, están diciendo que al volar estos aviones lo único que realizan es acelerar el proceso, y entonces llueve en unas zonas y en otras zonas deja de llover. O sea, modifican totalmente el tiempo, Belinda. O sea que digamos que el bombardear con el yoduro de plata las nubes, que como bien explicas, tiene su chiste. Nosotros podríamos pensar que únicamente cualquier nube y se puede bombardear, que gracias ahorita por explicarnos tal cual como debe ser el procedimiento. No es de todas maneras 100% seguro que pueda llegar a darse la lluvia. Exactamente. Por ejemplo, cuando se trata de hacer precisamente épocas del año, como es el estiaje, la sequía, que es la temporada precisamente de noviembre al mes de marzo, abril, y cuando no hay condiciones, Belinda, no hay condiciones propicias, cuando tenemos la baja de la lluvia. En México, normalmente al ser un clima tropical, pues tenemos lluvias desde finales de mayo y sobre todo ya establecidas desde junio hasta los primeros días de octubre, hasta el cordonazo de San Francisco. En ese periodo hay dos ciclos máximos: uno es en junio, baja en la época de canícula, y después se incrementa en septiembre. Tiene que haber vientos del sur, del sureste o del suroeste del Pacífico para la zona del Cutzamala. Y ahora, tienen que pasar precisamente nubes, sistemas de tormenta en el Cutzamala. Entonces, es realmente una labor de suerte que puedan hacer esto. Ahora, durante muchos años se ha visto y ha habido incluso informes concluyentes en donde cuando se dispara el yoduro de plata, lo único que se hace es amortiguar en las grandes cantidades de lluvia y aumentar en las pequeñas cantidades. Es decir, suena contradictorio, la nube ya traía
una infinidad de litros, no se sabe cuánto puede traer y cuánto tiene de agua precipitable una cumulonimbus, y cuando le disparas yoduro de plata, que tienen que ser en grandes cantidades, pues realmente lo que se hace es que llueva un poco más rápido, pero no más cantidad, Belinda. Alberto, ¿cuál es el lapso de tiempo después de hacer este bombardeo de yoduro de plata para más o menos ver el resultado? Pueden ser hasta de 20, 30 días, ver el resultado. A veces coincide, no es como te digo, o sea, incluso el día de hoy y los próximos días va a haber una secuencia de nubes de tormenta, pero que no precisamente van a tener una gran cantidad de precipitación. Puede ser 30 días o incluso más, porque para que se llene una presa, pues necesitarían muchas misiones, y también las consecuencias acerca de el disparo de estos químicos en las nubes, pues sí puede tener consecuencias de contaminación ambiental, Belinda. Justo era lo que te iba a preguntar en el ambiente, qué ocasionaba este bombardeo. Y además también, ya aplicándose este bombardeo, ¿se llega a llevar a cabo en otros lugares? ¿Es la primera vez que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México o ya se ha realizado anteriormente? Ya se ha realizado en otros años, en otras décadas, donde ha habido sequías muy prolongadas, muy pronunciadas. Son proyectos muy costosos, hay que decirlo, y realmente no son preventivos, sino son reactivos. Es decir, las autoridades, los tomadores de decisiones, toman estas decisiones, pero no pensados en la ciencia, y lamentablemente cuestan más de lo que producen. O sea, si la capacidad actual de las presas en el Cutzamala, la menor tiene 35%, en la presa Villa Victoria, las otras tienen 50%, realmente es poco fácil de comprobar cuánto va a generar estas precipitaciones. Puede ser que la nube que traía 100 millones, digamos, de litros de metros cúbicos de agua, que es mucho, porque tendría que ser una tormenta torrencial, pues realmente en esta época del año las nubes apenas dejan unos 10 litros por metro cuadrado, Belinda, es muy poco, o sea, Muy realmente poco. es muy poco a lo que se va a invertir. Son procesos muy costosos, hay que decir, los países más desarrollados y que tienen más recursos como China, como Arabia Saudita, han intentado modificar artificialmente el tiempo disparando no solo yoduro de plata con aviones, sino con grandes misiles, con grandes cañones. En el caso del Medio Oriente incluso usan drones, pero imagínate cuánta cantidad de químicos tienen que dispersar y dispararle. Entonces, lamentablemente, pues se ocurren estas misiones y son muy costosas, pero realmente poco productivas. Alberto, ¿se ha llevado a cabo este procedimiento en otros lugares de la República? Sí, tiene muchos, muchos años. En años recientes, ya en esta administración, en estos últimos años, en Sonora, por ejemplo, en Monterrey, en Tamaulipas, en la zona de Hidalgo, en la zona de Querétaro, se han hecho estos proyectos, y pues realmente tampoco hay nada transparente acerca de esto, Belinda, y científicamente la Organización Meteorológica Mundial es lo que indica, que son procesos que realmente no se pueden verificar con el estado actual de la ciencia. Bueno, pues esperemos que al llevarse a cabo, pues sí, sea todo un éxito y que valga la pena, como bien decías, el daño ambiental que va a ocasionar. Sí, pues que también escuchen a los científicos, en este caso al Comité Científico Asesor, al Departamento de Física Atmosférica de la UNAM, que se acerquen a ellos y que escuchen, porque nos decía el doctor Fernando García que ya se reunió con esta gente que está haciendo la dispersión de yoduro de plata, pero que realmente son oídos sordos. O sea, hay alguien que estudia y tiene tesis de posgrado y ha participado en congresos, y ojalá lo escuchen acerca de qué es lo que genera y realmente qué es lo que produce una modificación artificial del tiempo, Belinda. Alberto, te agradecemos muchísimo esta información que nos acabas de proporcionar y te deseo un excelente día.